Esta charla la traigo muy en relación a entender un poco todos esos elementos de salud mental que atañen a la obesidad. Y tenemos que entenderla también para preguntarnos si es realmente una situación por salud mental o no la obesidad, y es entender todos las aristas que puede llegar a tener esto. Siguiente. No, ¿cuál siguiente? Yo siguiente. Entonces, aquí es importante entender que siempre, en todos los estudios, siempre mencionan una asociación importante a largo plazo entre obesidad y enfermedad mental. Sin embargo, es muy poco o muy escaso y reciente lo que la literatura ha dado cuenta de esto. En esta relación existe la asociación, se ha mostrado la asociación, pero no se conoce bien la direccionalidad, si es una enfermedad mental la que genera la obesidad o la obesidad la que genera la enfermedad mental o ambas, si hay fortaleza en esta evidencia y si existe una causalidad, porque todos los estudios son transversales, con lo cual, como todos sabemos, los diseños metodológicos no permiten establecer una causalidad. Aquí hay que también tener en cuenta que la obesidad es un cuadro sindromático y que compete muchísimos factores de riesgo, entre los cuales los hay genéticos, los mismos psicológicos, los ambientales, los sociales y los culturales. Y aquí hay que también, como abrebocas de todo lo que les quiero mostrar, es entender que esto no solo es una preocupación cosmética, es decir, que cuando nos atañe o cuando empezamos a pensar en salud mental y obesidad, no solo es una preocupación cosmética que incluye o que influye sobre la persona y sobre el yo corporal de la persona, es decir, pensándolo ya en términos netamente psicológicos, sino que tenemos que entender la enfermedad mental dentro de un contexto orgánico, dentro de un contexto físico. ¿A qué me refiero con esto? Mucho de lo que hoy sabemos de enfermedad mental está contemplado como enfermedad inflamatoria. La depresión está considerada en este momento como una enfermedad inflamatoria, la esquizofrenia como una enfermedad inflamatoria, la enfermedad bipolar como una enfermedad inflamatoria. Y si nosotros, con todo lo que seguramente ya muchos de mis colegas de las otras especialidades han hablado y lo que seguramente van a hablar posteriormente, podemos entender que la obesidad también es inflamación, que la enfermedad cardiovascular también es inflamación. Entonces, desde un punto de vista mucho más profundo y mucho más amplio, todo lo que se convierte en un factor de riesgo para obesidad y para enfermedad cardiovascular lo es para enfermedad mental, hablando de depresión, ansiedad, esquizofrenia y enfermedad bipolar. Entonces, aquí tendríamos que, para poder empezar a responder esta pregunta, tendríamos que empezar a pensar qué es lo que es una enfermedad mental, qué es un trastorno mental. Y el DSM-4 lo definía, hablo del 4 porque es una definición un poco más amplia, todos sabemos que ya manejamos por nuestra área de salud mental DSM-5. Tenemos que entender que enfermedad mental se define como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas o un patrón de comportamiento que ocurre en un individuo cuando hay distrés. Aquí me detengo un poco en la palabra distrés porque tenemos que definir qué es el distrés, qué es el euestrés como parte de lo que comúnmente llamamos el estrés. El estrés es toda esa carga emocional, ambiental, psicológica que influye sobre el comportamiento humano y sobre muchos de los elementos orgánicos y sistémicos en los que transcurre diariamente la vida de un ser humano. Sin embargo, el euestrés es ese que puede o que es competencia o que puede llevar las herramientas de una persona en un momento determinado. El distrés es cuando esa carga de estrés ya supera las herramientas que tiene alguien para hacer un afrontamiento. Entonces, dentro de la definición de trastorno mental o de enfermedad mental, vamos a encontrar es el distrés, es decir, cuando la carga de estrés ya supera cualquier tipo de mecanismo de afrontamiento de la persona. Y este patrón de comportamiento o este síndrome no solo se asocia con distrés, sino con una incapacidad, que esa incapacidad se puede traducir en ¿qué? En una alteración del funcionamiento, en una o en más áreas, o un riesgo de sufrimiento, muerte, dolor, discapacidad o pérdida de la libertad. Esta es la definición que dan de enfermedad mental. Y si uno trata de encajar la definición de obesidad aquí, ¿no sería lo mismo? La obesidad es un síndrome que ocurre en un individuo que se asocia a un distrés, a todo el distrés que genera la obesidad, a una alteración en el funcionamiento, porque la persona con obesidad tiene alteración en muchos de sus campos de desempeño y en donde hay un riesgo de sufrimiento, muerte, dolor, discapacidad o pérdida de la libertad.
A mí me suena que la obesidad cumple con estos criterios de definir enfermedad mental. Sin embargo, pues no podemos entonces simplemente equipararla y ya está. Tenemos que también entender cómo es que esta enfermedad mental o esta hipótesis de que la obesidad pueda ser una enfermedad mental llega a discurrir. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿es la obesidad una enfermedad que produce algún tipo de daño mental? Y la otra pregunta es si hay evidencia de que la obesidad pueda ser causada por una disfunción mental. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, por eso que les comentaba inicialmente en la literatura, de saber si hay una direccionalidad en saber si es la enfermedad mental la que produce obesidad o si es la obesidad la que puede llegar a producir enfermedad mental. Entonces, vamos a tratar de evaluar la primera hipótesis en que la obesidad produce enfermedad mental. Partimos de una persona que no tiene ningún tipo de diagnóstico por psiquiatría, solo tiene una obesidad, y ver si eso le puede llegar a generar enfermedad mental. Tenemos que tener en cuenta, ya ahí sí hablando como un poco de este impacto cosmético, de este impacto un poco psicológico en el autoestima, todo lo que tiene que ver con una sociedad enloquecida por el bajo peso, ni siquiera por el peso normal, por el bajo peso, por cumplir con unos cánones de belleza y por el tratar de encajar en todo esto. Obviamente la persona con sobrepeso y obesidad va a tener un impacto en su autoestima, lo que aumenta los riesgos de ansiedad, de depresión, ansiedad no especificada y los trastornos específicos, depresión y ansiedad social. Y esto también no solo es algo que se queda en la individualidad de esta persona, también es una condición que afecta a su entorno. Entonces vamos a tener que el impacto de la obesidad va a ser algo que también se va a ver reflejado en las condiciones laborales, en las condiciones sociales y en las condiciones familiares. Ya lo vamos a ver a profundidad. Pero por ejemplo, lo que los gringos llaman isolation, cuando esta persona se retrae de una sociedad a la cual no se siente que encaja y a la cual se siente que está completamente, en la cual está completamente criticado y minusvalorizado. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En un menor desenvolvimiento laboral, en un menor desempeño, en unos intentos o ascensos fallidos. La persona desafortunadamente que padece obesidad tiene menos pago salarial que otro tipo de personas con pesos normales o con solo sobrepeso, hablando de obesidad, y desafortunadamente aparece el estigma de que la persona con sobrepeso y obesidad es una persona descuidada, es una persona que no cumple con una serie de normas, y eso también en el imaginario colectivo de una empresa puede llegar a frustrar ascensos que por mérito pueden tener. Entonces todo esto, pues claro, se vuelve un caldo de cultivo y se vuelven todos los factores de riesgo que se necesitan para desarrollar enfermedad mental. También encontramos que en estos contextos hay microagresiones con buena intención. Y a esto me refiero a que está en la familia reunida, la familia extensa, después de 6 meses de no verse o de un año de no verse, se encuentran en las fiestas decembrinas y le dice, wow, ¿cómo estás de repuestico o de repuestica, no? Y entonces dice, ay, no, si te molestó el comentario, discúlpame, pero es que lo hago solo por tu bien. O sea, nadie te preguntó, y esto es una opinión que nadie te llama a opinar, a emitir una opinión no solicitada en el contexto de cómo se ve a alguien o de el fenotipo de alguien, ¿sí? Pero esto se da mucho con las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa también? Que hay discriminación y estigma en la atención en salud. Cuando llega una persona con sobrepeso o obesidad con algún tipo de queja, se le dice, es que es el sobrepeso, es que estás muy pesado, es que no, y puede tener una condición que no tiene ni nada que ver con el sobrepeso, pero hasta un dolor de oído, una gripa, es que como estás en sobrepeso. Entonces le dan un manejo sintomático y adiós. Y no hay un estudio a profundidad igual que el que hubiera con una persona con un índice de masa corporal normal. Y esto sucede todos los días. Comentarios descalificantes de compañeros de trabajo y de familia, que como lo hemos comentado ya, estas son estas microagresiones así con buena intención, no, pero es que eres muy sensible. No, aquí ya estamos hablando de unas agresiones francas y violentas en los contextos laborales. Y pues obviamente la discriminación laboral que les comenté.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo este es crónico, todas estas circunstancias que sale la persona a la calle, es señalada, se sube a un transporte público, la empujan y no sé qué, es que como el gordo no se mueve, entonces no sé qué, llega al trabajo, le pasa todo esto, no le dan el ascenso, lo critican, pues claramente, llega la familia, llega a la reunión familiar, le dicen esto, se mira al espejo, no le gusta lo que ve, claramente todo esto es un riesgo grandísimo para salud mental. Y esto nos lleva a que uno de los mecanismos de afrontamiento y de regulación emocional que tengamos sea la alimentación. Y entonces aquí esto nos lleva a hablar un poco de lo que para algunos autores es la alimentación homeostática versus, perdón, sí, la teoría de la alimentación homeostática versus, aquí me equivoqué, no es la alostática, sino la no homeostática. Recordemos que esta teoría de la homeostasis es la del equilibrio, ¿no? La que en un contexto se tienen una serie de estresores y unos mecanismos que hacen cuenta que compensan esos estresores para llevar al equilibrio. Resulta que la alimentación a nivel psicológico y a nivel neurobiológico es una sensación que produce bienestar. Cuando no comemos, nos ponemos irritables, estamos inquietos, ansiosos, nada funciona. Cuando comemos, producimos bienestar. Sin embargo, muchas personas con toda esta carga de estrés crónico, con y sin obesidad, porque esto no atañe netamente a la persona obesa, tendemos, y me incluyo, a regularnos emocionalmente a través de la comida. Entonces, si nos va mal, ¿qué hacemos? En un día, no, me fue terrible, o esta noche es una hamburguesita, ¿cierto? Y entonces, si me fue bien, tenemos que celebrar, vamos a comer hamburguesa, ¿cierto? Entonces, la regulación emocional se da a través de la comida y de la alimentación. El problema no es para la persona que está en un índice corporal normal, el problema está para la persona que está en un riesgo de sobrepeso y cómo la regulación emocional le va a empeorar su situación de sobrepeso. Esto lo vamos a ver ahorita en unos minuticos. Y obviamente el estrés, ¿qué pasa? ¿Qué produce gordofobia? Estamos inmersos en una sociedad francamente gordofóbica. Los intentos de los profesionales de la salud no están enfocados en una preocupación cosmética o en una preocupación de que la persona cumpla con unos cánones de belleza o de todo esto bajo ninguna circunstancia. La preocupación es netamente de salud pública y de desenlaces a largo plazo de la obesidad. Sin embargo, sí tenemos que entender que en el resto de la sociedad hay gordofobia. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran las cifras? Nos muestran que cuando una persona tiene depresión, en una probabilidad de un 1.33, el OR, esta persona ha tenido obesidad en algún momento de su vida. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo para trastornos de personalidad, sobre todo el clúster B, el TDAH incluso, que es una patología que uno pensaría que no tiene nada que ver con obesidad, y el alcohol. Entonces aquí es cuando uno se pregunta, la persona que tiene un trastorno por alcohol tiene una probabilidad de 3.84 de tener obesidad o de haber tenido obesidad en algún punto de su vida. ¿Eso a qué nos llama a pensar? Que si pensamos en la obesidad como una situación de salud mental, esta casi nunca se encuentra sola y está en asociación no solo con toda esta patología, sino también con consumo de alcohol, lo cual lo hace mucho más complejo de manejar y se vuelve un reto para los profesionales que estamos en un grupo de cirugía bariátrica. Y entonces, aquí en esto que la obesidad produce enfermedad mental, claro, porque hemos hecho este panorama, este recorrido desde lo social, desde lo etológico que compone a una persona, pero ¿qué pasa a nivel físico y a nivel sistémico? Pues resulta que como les comenté al inicio, la depresión y la parte cardiovascular comparten factores de riesgo. La inflamación, el insomnio, la ansiedad, todo eso es una liberación de radicales libres, de excitotoxicidad para las neuronas y como lo comentaba la doctora Osejo, el cortisol, el eje hipotálamo hipófisis adrenal es un eje que está completamente activado y disregulado en depresión y ansiedad. Y este eje también se encuentra disregulado en obesidad. Entonces, ¿qué encontramos? Que compartidos estos factores de riesgo, si tengo obesidad, tengo un riesgo muy importante por todo lo ambiental que hablamos, pero también a nivel neurobiológico y sistémico de la misma obesidad.
Entonces, aquí están todos estos mecanismos, el sistema nervioso autónomo, los receptores plaquetarios y su función, los factores de coagulación, las citoquinas proinflamatorias que están disparadas en depresión, la función endotelial en la cual hay una clara disfunción establecida y las personas con depresión y ansiedad tienen un riesgo de eventos coronarios más o menos en 2.5 veces que la población normal, y los factores genéticos y neurohormonales. Y si a eso le mezclamos lo comportamental, el tabaquismo o el alcohol que les mostré ahorita, la obesidad, la inactividad, la dieta inadecuada y la pobre adherencia a la medicación, tenemos un caldo de cultivo que claramente se retroalimenta. Y pues esto obviamente con otros trastornos, ¿no? con los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, etcétera. Y entonces, ¿cuál sería la otra hipótesis? La otra hipótesis es que la enfermedad mental me produzca obesidad. Entonces resulta que esto de la parte homeostática y de la regulación emocional también aplica acá. ¿Por qué? Porque si antes yo tenía una persona sin enfermedad mental, donde la obesidad y todo lo que le estaba pasando lo llevaba a tener una regulación, una alimentación homeostática o no homeostática, aquí en la persona en la que ya tiene una enfermedad mental, esto también lo va a llevar a regularse a través de su alimentación y a volverse obeso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una alimentación homeostática es la que preserva el equilibrio, la que cumple con unos requerimientos. Mis colegas nutricionistas sabrán que siempre la psicoeducación al paciente incluye el que uno le enseña a la persona que esté saciada, más no llena. Sí, que no esté satisfecha, completamente satisfecha. Entonces, pero eso para una persona con enfermedad mental es muy complejo, porque claramente la persona va a tratar de satisfacer y quedar llena para poder mitigar todo su distrés emocional. Y una alimentación homeostática es la que permite una conciencia plena sobre lo que se está comiendo y sobre la alimentación. Por eso es que las colegas nutricionistas dicen, se sienta y no hace nada más sino comer, y no mira televisión, no mira el celular, no está teniendo ninguna otra cosa y come despacio. Pero no, para la persona con enfermedad mental esto es muy complejo. Entonces, ¿qué encontramos? La no homeostática es cuando uno tiene alimentación una función mucho más allá de simplemente comer, en donde le sirve para regularse la ansiedad que le produce ir al trabajo, en donde está comiendo sin hambre porque no puede con su relación de pareja, en donde come sin hambre porque no puede dormir. Obviamente una alimentación así excede unas necesidades metabólicas y lo que está haciendo es regular emocionalmente a la persona. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con circuitos dopaminérgicos, los mismos de la adicción. Entonces ahora ustedes dicen, claro, por eso es que las personas con obesidad tienen un alto componente de consumo de alcohol. Claro, porque comer libera dopamina. El núcleo accumbens, que es el núcleo de recompensa del cerebro, también está disparando dopamina y está haciendo sentir placer a esa persona cuando queda completamente llena y cuando se mete 2 y 3 postres después de ya haber comido. Obviamente, también entender que hay unas condiciones muy específicas, el trastorno por atracones, las compulsiones de un TOC que se manifiesten con la parte alimentaria, la bulimia, otros trastornos de la conducta alimentaria como el pica, que recordemos que es comer cosas no comestibles, comer paredes, comer metales, comer todo este tipo de circunstancias. Y, por ejemplo, algo muy doloroso que nos hemos encontrado los profesionales de la salud mental es encontrar que la obesidad y los patrones de alimentación inadecuada son buscados por algunas personas para subir de peso como un mecanismo de protección para no ser abusados sexualmente cuando tienen el antecedente. Esto como parte de un trastorno de estrés postraumático. Es muy doloroso, pero hasta ese alcance tiene que ver la enfermedad mental y la obesidad. Entonces, y también entendiendo que cuando la enfermedad mental produce obesidad, es que también la iatrogenia que los profesionales de la salud mental ocasionamos a través de los medicamentos conduce a obesidad. Esto pues es algo obviamente inevitable en algunos casos, porque si la persona requiere un antipsicótico, los antipsicóticos producen un aumento de peso y producen unas lipidemias que se van a traducir o van a poner en riesgo de obesidad a la persona. Afortunadamente, y en defensa de los psiquiatras, de nosotros los psiquiatras, el solo consumo de psicofármacos no ha sido nunca demostrado como la única causa de la obesidad en una persona.
sino que obviamente como situación multifactorial es algo que depende de muchos otros factores adicionales, pero en donde también esta parte cobra mucha relevancia. Y no solo con los antipsicóticos, sino con los antidepresivos, en menor medida, pero los antidepresivos también en promedio están asociados a un aumento de 1 a 4 kilos por persona en alguna situación. Claro, 1 a 4 kilos no hace mayor diferencia, pero ya asociado a los otros factores de riesgo para obesidad, pues ya es algo considerable. Entonces, como conclusiones, me gustaría dejarles que aunque la obesidad no puede ser catalogada meramente como una enfermedad mental per se, sí incluye muchos factores de riesgo que están asociados a la obesidad y por ello es que tienen una asociación muy fuerte. Que la direccionalidad se da en dos vías, se da tanto que la obesidad me pone en riesgo para enfermedad mental como la enfermedad mental me pone en riesgo para obesidad. Y aquí digamos que necesitan más estudios para establecer factores, si es un factor etiológico o una consecuencia. Que como siempre, y como lo dijo ahorita la doctora Osejo, el Medicina del Deporte hace parte de un grupo de manejo integral de la obesidad, psiquiatría, salud mental, psicología, hace parte también de estos procesos para poder evaluar cómo todo esto influencia los procesos de pérdida o de ganancia de peso. Independientemente que no sepamos muy bien la direccionalidad, debemos siempre tratar la comorbilidad y esto es muy relevante para todos los pacientes que se sometan a manejos quirúrgicos y no quirúrgicos en relación a la obesidad. Siempre, y digamos esto de la alimentación homeostática versus la no homeostática que les acabo de comentar acá, es una propuesta de que se vuelva una psicoeducación no solo por parte de nutrición, sino de todos los profesionales que entiendan que la alimentación también cumple una función de regulación emocional en el ser humano y que poder enseñarle a nuestro paciente a entender estos mecanismos es algo que también puede impactar los outcomes después de las intervenciones. Y pues obviamente el paciente que ya tiene una enfermedad psiquiátrica instaurada es un reto adicional en la clínica, pero hay muchos pacientes han salido con diagnósticos por psiquiatría que nunca habían tenido después de ingresar a un centro de manejo integral de la obesidad. Y esto pues ¿a qué se debe? A que claro, como lo regulamos a través de la alimentación, pasan desapercibidos. Pero esta es la importancia de tener evaluaciones certeras y pertinentes en todos estos casos. Muchas gracias.